Bien. Buenos días. Vamos a continuar con el curso y antes de continuar con el tema de los contenidos, les voy a mostrar un poco la programación. Estamos un poco atrasados, pero bueno, no importa, algunas cosas se pueden ver después. Nosotros debiéramos estar empezando esta semana el tema del análisis de casos. O sea, debimos haber terminado cromatografía gaseosa y cromatografía de exclusión. Sin embargo, bueno, estamos atrasados, este tema de trabajar online no es tan rápido, y yo prefiero ir avanzando y que ustedes vayan entendiendo, independiente que eso deje algunos contenidos fuera, versus acelerar esto y que quede mucha gente atrasada, ¿ya? De todas formas, no es necesario que quede ningún contenido afuera, porque en la programación nosotros vamos a hacer análisis de casos y estaba planificado presentaciones, ¿ya? Obviamente que por el tema de trabajar online, voy a tener que conversar con ustedes para ver si la evaluación global realmente van a ser presentaciones o no, ¿ok? Y eso lo voy a ir discutiendo con ustedes. El tercer bloque del curso implica analizar casos, o sea, ya no centrarse en algún tipo de cromatografía en particular, ni centrarse en algún tipo de método de cuantificación en particular, sino que centrarse en un analito en analitos y muestras problemas y analizar la literatura, analizarla, evaluarla y hacer juicios críticos, ¿ya? Y claro, y en el marco de esa literatura, ustedes van a toparse con algunas cromatografías que no hemos visto, van a toparse con algunos métodos de cuantificación que no hemos visto, y ese es un tipo de habilidad que hay que desarrollar por cuanto, dado que la tecnología cambia mucho, esto de toparse con nuevas técnicas, nuevos métodos de separación, siempre va a ser la norma, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, voy a saltarme cromatografía de exclusión, por cuanto es un tipo de cromatografía que no es tan importante a nivel del mercado laboral. Voy a irme directo a cromatografía gaseosa, que sí es sumamente importante. Y viendo cromatografía gaseosa, voy a ver si es que el tema de los detectores los vemos de forma tradicional o lo discutimos en el marco del análisis de casos, ¿ya? Entonces, para efectos de la última evaluación, yo les voy a recomendar, a pesar que yo tengo una lista, les voy a recomendar que ustedes vayan buscando un caso. ¿A qué me refiero con un caso? Un grupo de analitos en una muestra que a ustedes les interese por cualquier razón, por razones disciplinares, porque su tesis la quieren llevar para allá, como ustedes quieran, ¿ya? Pero debe ser un caso que involucre cromatografía en el método analítico, ¿ya? Cualquier tipo de cromatografía, pero que involucre cromatografía. Yo les voy a explicar probablemente el jueves la rúbrica de estos casos que vamos después a ir analizando de forma individual y evaluando. Yo voy a traerle a colación algunos casos que vamos a discutir probablemente la próxima semana, de forma que ustedes tengan sus propios casos listos a más tardar la última semana de junio, ya la semana del 29 de junio. ¿Ok? Entonces vamos a terminar cromatografía gaseosa esta semana y vamos a entrenar en análisis de casos la próxima. ¿Ok? Pero repito, traten de elegir un tema. Si ustedes no tienen tema, yo les voy a proponer una lista de temas que les pueden interesar, ¿ya? Y ustedes eligen uno, pero si ustedes traen uno es mejor, porque así ustedes abordan un problema que les puede motivar más y les puede servir incluso para futuros cursos. Eso, no sé si hay alguna duda, consulta hasta ahí antes de avanzar. ¿No? Bien, si hay alguna duda me avisa. Entonces, como les mencioné, voy a saltar una cromatografía de exclusión. Catalina, tú levantas la mano, dime. Profe, ¿la presentación o el trabajo final será de forma individual o en grupo? Eso es lo que tengo que calcular, ¿ya? Sería ideal que fuese de forma individual, ¿ya? Pero lo que tengo que revisar, y ahí se lo voy a confirmar el jueves,
es cuántos finalmente van a terminar el curso, porque como hay periodo de retiros, ¿no es cierto? Voy a ver la lista del curso, voy a ver cuántos son finalmente, y ahí voy a sacar los cálculos si más o menos en 3 sesiones alcanzaríamos a analizar o escuchar todas las presentaciones, ¿ya? Si fuesen muchos estudiantes para 3 sesiones, ahí voy a proponerles que sea de pareja, ¿ya? Pero eso tenemos que negociarlo, ¿ya? Porque creo que la programación está comprometido con individual, pero claro, pero también está comprometido de forma individual en un marco de clases normales, no a través de sistemas online, ¿ya? De todas formas, el sistema online permite escuchar las presentaciones. Si no pudieran ser presentaciones, probablemente yo les voy a pedir un trabajo escrito, ¿ya? Pero voy a tratar de ajustar esto para que sean presentaciones, pero si fuesen demasiados estudiantes, ahí sería imposible. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, profe, yo tenía una duda. Sí, dime. ¿Cromatografía gaseosa igual va a evaluarlo con una prueba parcial o la de intercambio iónico era la última? No, cromatografía gaseosa también. El compromiso era al menos hacer una evaluación parcial extra a las mínimas obligatorias. Y claro, la de intercambio iónico era la quinta. Con eso ahí cumplíamos, si no me falla, el mínimo número de parciales. Voy a pedir una de cromatografía gaseosa para quien quiera mejorar su promedio o no alcanzó a mandar una para que se pongan al día. ¿Ya? Y se va a eliminar la nota más mala. Por ejemplo, si alguien hace las 6 parciales, se quedarán las 5 mejores notas. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Bien. Bueno, ¿por qué me salté cromatografía de exclusión y prioricé cromatografía gaseosa por sobre cromatografía de exclusión? Por lo que dice ahí el título de esta presentación. En una época, yo no sé si esto todavía es válido, pero para que ustedes dimensionen la importancia de la cromatografía gaseosa, en una época, de acuerdo a las estadísticas de los vendedores y proveedores de instrumentos de análisis, se coronó la cromatografía gaseosa como el instrumento analítico más utilizado en el mundo. Probablemente hoy en día eso no es así, probablemente a lo mejor está en segundo o tercer lugar, pero para que ustedes tengan una idea, la cromatografía gaseosa como método de separación, de hecho se desarrolló instrumentalmente a nivel masivo, primero que la cromatografía líquida. De hecho, muchos métodos analíticos, por razones históricas, se desarrollaron primero para cromatografía gaseosa, siendo que, y vamos a ver a continuación, los analitos no son muy aptos para cromatografía gaseosa. Y después, a pesar que apareció la cromatografía líquida y muchos de estos métodos desarrollados para cromatografía gaseosa podrían haberse pasado a cromatografía líquida con mucha más eficiencia y menores costos, por razones históricas eso no se hizo, ¿ya? Y cuando digo razones históricas, me refiero no solamente a que siempre hay un tiempo de demora en cambiar la tecnología, hay que capacitar a gente, o sea, no es tan fácil llegar, comprar e implementar un nuevo método, sino también porque muchos de estos métodos de cromatografía gaseosa se transformaron en métodos estandarizados que tienen connotaciones legales, por ejemplo, la determinación de cocaína, ¿ok? Entonces, claro, por mucho que existan métodos mejores, a veces por temas legales no se puede cambiar el método, por cuanto si se genera evidencia con otro método no sería válida legalmente. Entonces hay todo un tema como social ahí que ha retrasado que algunos métodos pasen a cromatografía líquida. Y bueno, y hay otros métodos obviamente que sí se dan en cromatografía gaseosa y es poco probable que la cromatografía líquida los pueda, digamos, abrazar, por así decirlo. Y las razones por las cuales esto pasa se las voy a explicar a continuación, porque como hemos visto hasta ahora, cuando uno analiza un método cromatográfico, tiene que preguntarse dos cosas. El número uno, tiene que preguntarse de qué depende la cifra de mérito, particularmente de qué depende el coeficiente de distribución. Y vamos a ver a continuación que la cromatografía gaseosa tiene solamente una variable, lo cual lo hace un método analítico muchísimo más simple que la cromatografía líquida, muchísimo más simple. Se requiere menos destreza
y menos conocimientos para explotar la cromatografía gaseosa que la cromatografía líquida, que tiene muchas más variables. Ya tiene el tema del pH, la polaridad, de todos los equilibrios competitivos que están detrás. En cambio, en cromatografía gaseosa es bastante más simple. Y lo segundo que hay que preguntarse siempre en toda cromatografía es qué tipo de analitos son más aptos para separarse en cada tipo de cromatografía. Nosotros vimos que, por ejemplo, en cromatografía de reparto, es más apto para analitos neutros. Y particularmente, cromatografía de reparto en fase reversa es más apto para analitos neutros más apolares. Ese era como el foco de esa cromatografía. La cromatografía de intercambio iónico, como también vimos en clase, es más apta para analitos, obviamente, que son iones en solución o que se pueden ionizar por equilibrio. Iones en solución como por ejemplo aluros, alcalinos, ¿no es cierto? O analitos que se pueden ionizar como ácidos o bases. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los analitos que son más aptos para la cromatografía gaseosa? Y eso lo vamos a ver a continuación. Y lo voy a partir con un ejemplo. Una de las industrias químicas, ¿no es cierto?, que más han, por así decirlo, impulsado la cromatografía gaseosa es la industria del petróleo. Y la razón es bien simple, como ustedes sabrán, las mezclas que constituyen el petróleo son mezclas mayormente de alcanos y alquenos. ¿Okay? Mayormente alcanos, algunos alquenos. Y como ustedes también sabrán, los alcanos y alquenos, ¿no es cierto?, que se podrían determinar por cromatografía de reparto, varios de ellos, la mayoría, tienen una característica que es muy apta para la cromatografía gaseosa. Son analitos que, sobre todo los que son de cadena más corta, que son los que se utilizan, por ejemplo, en la benzina, son analitos sumamente volátiles. Es decir, tienen puntos de ebullición bastante bajos y presiones de vapor bastante altas. Entonces, este tipo de analitos, que ya sea que son gaseosos, por ejemplo, alcanos gaseosos, bueno, ustedes saben, el metano, el etano, ¿no es cierto? O que son líquidos en condiciones normales, pero que son fácilmente volatilizables o pasables a fase gaseosa, son los analitos más aptos para cromatografía gaseosa. ¿Por qué son más aptos para cromatografía gaseosa? Porque, como su nombre lo dice, la cromatografía gaseosa lo que explota es la distribución entre una fase móvil gaseosa y una fase estacionaria que normalmente es un sólido o un sólido recubierto. ¿Ok? Entonces, para que el analito eluya, debe pasar a fase gaseosa, total o parcialmente. Piénsenlo ustedes de otra forma. Si es que ustedes, por ejemplo, supongan que ustedes quieren determinar hexano por cromatografía líquida. ¿Se podría determinar hexano por cromatografía líquida? Sí, porque el hexano es apolar y es un líquido, ¿ok? En condiciones normales. Sin embargo, piensen ustedes que el hexano tiene una complejidad bien grande, y es que como es tan volátil, la probabilidad de pérdida de analito en un proceso líquido es enorme por presión de vapor. Entonces la probabilidad de pérdida de analito por paso a gas para una cromatografía que no considera la fase gaseosa es muy grande. En cambio, la cromatografía en fase gaseosa, que está hecha para ocluir gases, y lo vamos a ver a continuación, es más apta para ese tipo de analitos. No sé si me siguen la idea. ¿Ya? Cuando yo digo que una cromatografía es más apta, no quiere decir que un analito se puede determinar exclusivamente por esa cromatografía. Pero cuando uno habla de apto, se refiere a dos cosas. Se refiere a que el analito eluya a tiempos de retención razonables, ¿no es cierto? O sea, que no eluya ni en el tiempo muerto, ni eluya a 200 minutos, ¿no es cierto? Y por otra parte, que el analito no se pierda en el proceso, ya sea por volatilización, por transformaciones químicas, ¿no es cierto? A eso nos referimos con apta. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Si ustedes se fijan en este cromatograma, muestra la separación de 29 hidrocarburos. No le voy a poner si alcano o alqueno, ¿no es cierto? Hay de todo acá. Se muestra la separación de 29 hidrocarburos en un tiempo de cromatográfico de 45 minutos. ¿Ya? Obviamente que uno puede tener críticas de que algunos analitos presentan problemas de resolución, ¿ya?
Y aquí aprovecho de pasar un aviso porque vi este error con bastante frecuencia en las evaluaciones parciales. Por ejemplo, acá ustedes tienen dos analitos, el 21 y el 22, que claro, visualmente uno refleja que tiene problemas de resolución, así como el 15 y el 16, ¿ya? Ahora, obviamente que, y vamos a verlo a continuación, un cromatograma en cromatografía gaseosa también se puede mejorar, ¿ya? Las variables en las cuales uno puede echar mano son menos, y de hecho es mayormente dos, temperatura y flujo, ¿ya? Sin embargo, lo que es meritorio de este cromatograma es que si ustedes se fijan acá, en una ventana de tiempo total de 45 minutos, donde hasta acá, más o menos hasta el minuto, no sé, desde el minuto pasado, los 30 minutos, ya se han separado 28 especies. Ese es un sello de la cromatografía gaseosa. ¿Por qué es un sello? Porque dada la cinética y la termodinámica de la cromatografía gaseosa, entendamos que un analito en fase gaseosa, por ejemplo, tiene muchísimos menos problemas de resistencia al transporte de masa, por ejemplo, porque su cinética es mayor. Dadas las ventajas que tiene un analito en fase gaseosa respecto a la fase líquida, los picos cromatográficos en cromatografía gaseosa son muchísimo más estrechos que en cromatografía líquida. Y eso permite que en una ventana de tiempo uno pueda separar más analitos por cromatografía gaseosa que por cromatografía líquida. Yo le había dicho a ustedes que en cromatografía líquida el estándar tradicional es más o menos, en el mejor de los casos, un analito por minuto, porque los anchos de los picos cromatográficos son más o menos de medio minuto, ¿ok? Así como estándar, poco más, un poco menos. Sin embargo, en cromatografía gaseosa, y vamos a ver algunos ejemplos, los picos cromatográficos son bastante estrechos. Y eso permite muy buenas resoluciones en una ventana de tiempo estrecha. Es muy común que en un minuto uno pueda separar 3 especies en cromatografía gaseosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes un mérito. Y les voy a explicar por qué tanto desempeño. Ya les adelanté algo que tiene que ver con la cinética de los gases respecto de la cinética de los líquidos. Otra cosa que hay que destacar es que, y aquí lo muestra, lo voy a destacar acá y lo vamos a explicar, es que así como en cromatografía líquida uno tiene programas de elución basados en la naturaleza de la fase móvil, por ejemplo, composición de la fase móvil, cambiándole la polaridad, en el caso de cromatografía de reparto, por ejemplo, cambiando la proporción agua-metanol, ¿no es cierto? Con cambio de pH, como vimos en intercambio iónico. Bueno, en cromatografía gaseosa se ocupan también gradientes de fase móvil, pero esos gradientes mayormente son de temperatura. Es decir, nosotros jugamos con la temperatura en cromatografía gaseosa. Esta es nuestra principal variable termodinámica, ¿okay? En realidad la temperatura afecta a la cinética y la termodinámica. Son las pocas variables que tiene doble efecto. Pero ahí ustedes ya están anticipando que si yo quiero mejorar una cromatografía gaseosa, yo manipulo la temperatura. Vamos a ver las expresiones a continuación de cómo se conecta la termodinámica de la temperatura con las cifras de mérito cromatográfico. Las fases móviles, ¿no es cierto? Son fases móviles que hecho también de gas. La fase móvil es un gas y normalmente se ocupan gases inertes. ¿Ya? Gases inertes por varias razones. Pero la principal razón es que debe ser inerte el analito, o sea, no debe transformarlo ni reaccionar con este. Y obviamente lo mejor para eso son gases inertes o más o menos estables, inertes o nobles, ¿no es cierto?, como el helio, o más o menos estables como el nitrógeno, a pesar que el nitrógeno químicamente no es inerte, ¿no es cierto?, se tienden a ocupar tanto, pero a veces sí se hace. Yo les mencionaba que quería mencionar un aspecto que vi un error bien sistemático en las evaluaciones parciales. Fíjense que aquí hay problema de resolución entre la especie 15 y 16 y entre la 21 y la 22. Todas las expresiones de Purnell, toda la teoría cinética de elusión es válida también para cromatografía gaseosa. ¿Ya? Lo que vimos anteriormente en términos de cifra de mérito, expresiones de resolución, no es solo para cromatografía líquida, es para cualquier tipo de cromatografía. Y una de las cosas que dice la teoría, ¿no es cierto? Una cifra de mérito que es muy importante, que se llama resolución, ¿no es cierto? Recordemos, por favor, para que no cometan este error de nuevo, recordemos que la resolución es una cifra de mérito que no es por un analito, es por una pareja que coeluye. Es decir, para este ejemplo, no existe la resolución de la especie 16 y la resolución de la especie 15.
las resoluciones de la pareja 15-16, ¿ok? Entonces, es una resolución por pareja. Muchos de ustedes cometieron el error de que calculaban la resolución por especie. ¿Por qué? Porque la expresión de Burnell considera n, k y alfa. Pero ahora hay que recordar que el origen de la expresión de Burnell, ¿no es cierto? Dice que n, el n que hay que ocupar y el k que hay que ocupar es el de la segunda especie, y entendiendo que el alfa es desde la pareja, no existe un alfa por especie. Entonces, no existe la resolución de 15 o de 16 o de 14, existe la resolución 14-15, existe la resolución 15-16. Por favor, eso traten de integrarlo en sus conocimientos, porque vi un error que es conceptual, no es matemático. La matemática que hacían está bien, pero conceptualmente está malo, ¿ya? Tengan cuidado, por favor, con eso. Si tienen dudas, me preguntan. Bien, entonces vamos a ir viendo los fundamentos de la cromatografía gaseosa. Ya, más o menos, este sería un esquema de cromatografía gaseosa. Lo voy a explicar instrumentalmente, porque es un poquito más contraintuitivo lo que uno ve en cromatografía gaseosa que en cromatografía líquida. Lo que uno ve en cromatografía gaseosa son tres partes, es bien simple, ¿no es cierto? Uno tiene la fase móvil, que es un gas en este caso, ¿ok? O sea, aquí no hay una solución líquida que bombea, que hay una bomba de pistón que bombea, no, aquí hay un gas, y ese gas ingresa, ¿no es cierto?, por presión. Hay reguladores de flujo, sí, pero no es un flujo hidrodinámico porque no es un líquido, por así decirlo, a pesar que sí es un fluido, por lo tanto algunas cosas sí se aplican. Hay un inyector de cromatografía gaseosa, aquí se inyecta el analito, y es muy importante acá que el analito se puede inyectar bajo dos formas, dos estados, perdón. El analito se puede inyectar ya sea en forma gaseosa o en forma líquida, pero partiendo de la base que si se inyecta en forma líquida, este inyector que está acá tiene que entonces cumplir una función de vaporización. ¿A qué me refiero? Que si ustedes aquí inyectan gotas de líquido, donde está el analito puro o disuelto en un solvente, ¿no es cierto? La idea es que este inyector aplica un programa de temperatura, ¿ok?, para vaporizar el analito antes de que ingrese a la columna, ¿ya? O sea, si se inyecta en forma gaseosa, pasa directamente a la columna con un regulador de flujo. Si se inyecta en forma líquida, el inyector debe vaporizarlo aplicando una temperatura para que el analito pase a fase gaseosa y ahí como gas ingresa a la columna. Es decir, aquí tenemos una columna analítica, que es una columna bastante larga. Como este es un gas, se pueden aplicar columnas con diámetros mucho más pequeños que en cromatografía líquida. Estamos hablando que los diámetros son del orden de micrómetros. En cromatografía líquida, ustedes vieron que los diámetros de los cilindros eran del orden de milímetros. Aquí estamos hablando del orden de micrómetros, y por lo tanto son columnas muy delgadas. Yo no sé si ustedes, bueno, yo no tengo esta afición, pero si algunos de ustedes los tienen o la conocen al menos, no sé si ustedes conocen estos hilos de pescar, un hilo de pescar, los gruesos, ¿no es cierto? Una columna de cromatografía gaseosa un poquito más grueso que un hilo de pescar, para que ustedes se hagan una idea, un poco más grueso. Entonces son columnas que se pueden enrollar, por eso aquí aparece como un rollo, se pueden enrollar así sobre un rodillo, literalmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque como el analito es un gas, el gas puede entrar en un cilindro de diámetro pequeño. Un líquido no, un líquido habría que aplicarle mucha presión para que ingrese a un cilindro de diámetro pequeño, por el tema de la viscosidad del líquido. El gas no tiene el problema de la viscosidad, ¿no es cierto? Entonces se puede aplicar a columnas muy estrechas. Ahí vamos a discutir por qué tan estrecha. Entonces esto entra en una columna de cromatografía gaseosa, que tiene los mismos fundamentos de cromatografía líquida, pero físicamente mucho más larga y estrecha, ¿okay? Esto está en un horno. ¿Y por qué está en un horno? Porque se controla la temperatura de la columna a través de un horno, ¿no es cierto? Este hilo está dentro de un horno literalmente, y una vez que el analito diluye, llega a un detector. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he visto empresas, ¿no es cierto?, que determinan, por ejemplo, metano de basurales,
¿ya? Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman muestras de las emanaciones gaseosas de un basural e inyectan esa mezcla gaseosa acá, ¿no es cierto? Y el analito que está entre medio, que sería el metano, va a eluir junto con otros componentes gaseosos a lo largo de la columna, ¿ya? Y va a eluir con su respectivo tiempo de retención, ¿ok? Obviamente que hay aspectos técnicos que yo voy a omitir, son aspectos, digamos, que ya hay que verlos a la hora cuando uno quiera adquirirlo. Si ustedes quieren capturar un gas, los sistemas que capturan gas y que inyectan el analito como gas son distintos a los que inyectan el analito como líquido, ¿ya? Normalmente los que inyectan el analito como un gas son una especie de bolsas de aluminio, ¿no es cierto?, que se conectan como con una válvula de bicicleta al cromatógrafo gaseoso, y ahí liberan el volumen, ¿ya? En cambio, los inyectores líquidos son una especie de receptáculo, ¿no es cierto?, cilíndrico, que se sumergen, digamos, dentro del equipo en una placa calefactora. Son tecnologías distintas para analitos líquidos o gaseosos, pero el fundamento es exactamente el mismo, ¿ya? Ahora, lo que muestra la figura de acá abajo, muestra un poco algo un poquito más real, ¿no es cierto? Normalmente no se ocupa un solo gas, ¿ya? Normalmente se ocupa una mezcla de gases en cromatografía gaseosa, porque a veces se requieren gases distintos a gases nobles, por una razón bien simple, depende muchas veces del detector. Por ejemplo, hay detectores que funcionan bajo una llama de hidrógeno. Entonces conviene que la fase móvil venga mezclada con hidrógeno, de forma que lo que eluye por acá de la columna tenga un flujo de hidrógeno y mantenga una llama prendida, ¿ya? Entonces, claro, dependiendo del detector, a veces se recurre a otros tipos de gases o a mezclas de gases. Pero lo que vamos a ver a continuación es el fundamento general, o sea que las fases gaseosas son, las fases móviles son gases, ¿okay? Independiente de los detalles puntuales de que algunos detectores son más compatibles con unos gases que otros. Eso lo vamos a ir viendo también. Como yo les decía, por así decirlo, la termodinámica de la cromatografía gaseosa es bastante más simple, a diferencia de la cromatografía líquida, que la cromatografía líquida, la fase móvil no es solamente una fase eluyente, en el sentido que aporta una fuerza eluyente, ciertamente que lo hace, pero la fase móvil en cromatografía líquida interactúa con el analito, lo ioniza, lo neutraliza, ¿no es cierto?, lo compleja, lo que ustedes quieran. La idea de la cromatografía gaseosa, al menos en todas las modalidades que yo conozco, que no sé si habrá alguna excepción, ¿okay?, es que la fase móvil no interactúa con el analito. O sea, no hay una transformación del analito en la fase móvil. O sea, la fase móvil actúa principalmente de forma física, por mero arrastre, ¿ya? No hay una gran termodinámica que sea afectada por la fase móvil, ¿ok? O sea, casi da lo mismo de un punto de vista termodinámico. Digo casi porque obviamente en la realidad siempre van a haber excepciones, pero al menos de la teoría, si uno ocupa una fase móvil de helio o de argón, da lo mismo termodinámicamente, ¿ya? El analito no va a cambiar su coeficiente de distribución por cambiar la fase móvil. Eso es lo que apunto, ¿ya? Y como yo les decía, lo único que tiene que cumplir en la fase móvil, además de ser inerte para poner el analito, debe ser compatible con el detector. No todos los detectores son compatibles con cualquier fase móvil. Y se evita que la fase móvil tenga agua o oxígeno, por una razón bien simple. El agua va a tapar la columna, condensa, ¿no es cierto? Y el oxígeno podría oxidar la columna. O sea, si ustedes tienen una columna, vamos a ver ahora, a 300 grados Celsius en presencia de oxígeno, esa columna se les va a quemar, ¿ya? Se les va a oxidar, por así decirlo. Entonces, claro, generalmente los gases más comunes de cromatografía gaseosa son helio, ¿ok? O helio con nitrógeno. Por una mezcla, por un equilibrio entre precio, por un lado, pureza por otro, y porque las detectores más comunes que se ocupan en cromatografía gaseosa tienden a ser muy compatibles con estos dos, ¿ya? Y vamos a ver por qué, si es que nos da el tiempo para ver algunos detectores en cromatografía gaseosa. En cromatografía líquida no vimos detectores, porque los detectores son los mismos que ustedes vieron en el análisis instrumental. O sea, los detectores en cromatografía líquida son detectores de espectrometría de masa, son detectores de absorción molecular o visible o de fluorescencia.
no hay grandes diferencias respecto a los detectores tradicionales que ustedes ven en el Analítica 2. Sin embargo, en cromatografía gaseosa hay algunos detectores especiales para cromatografía gaseosa que probablemente vamos a discutir. Probablemente digo si es que nos da el tiempo, obviamente. Ya, primera cosa que es muy importante tener presente, fíjense que estas son las curvas de Van Dinter en cromatografía gaseosa, ¿ya? Aquí muestro las curvas de Van Dinter más o menos típicas para 3 fases móviles en cromatografía gaseosa, cuando la fase móvil es nitrógeno, cuando es helio y cuando es hidrógeno, ¿ya? Ya, es muy importante. Bueno, aquí hay una cosa que lamentablemente no es justa, ¿no es cierto? Si uno comparara esta curva con cromatografía líquida, probablemente ustedes verían que la curva de cromatografía líquida sería así. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que esta zona de la curva de Van Dinter, que es la zona de resistencia al transporte de masa, recordemos que es la resistencia al transporte de masa, es la dispersión que se da, y por lo tanto el incremento de la altura del plato teórico, que se da producto del tiempo que le toma al analito desde que se retiene en la fase estacionaria hasta que vuelva a la fase móvil. Dado que los gases tienen una cinética de distribución muchísimo más rápida que un líquido, esta zona de Van Dinter en cromatografía gaseosa, esta zona que está acá, tiende a ser mucho más plana, o sea, con una pendiente muchísimo más baja que la que ustedes ven en cromatografía líquida, ¿ya? Y la otra cosa que es importante es que además esta zona, ¿no es cierto?, se puede aplanar aún más si es que uno incrementa aún más la temperatura. O sea, si esta fuese, por ejemplo, la curva a 70 grados, a 100 sería así, a 200 sería así, ¿no es cierto? Entonces, perdón, ¿qué gracia tiene la cromatografía gaseosa? Es que en general tiene muchísima menor dispersión y tiene una altura de plato teórico equivalente mucho más bajo que cromatografía líquida en casi todas las zonas de Van Dinter. Quizá esta zona puede ser peor en cromatografía gaseosa. ¿Por qué? Porque recordemos que esta zona que está acá es la difusión longitudinal. ¿Qué es la difusión longitudinal? Recordemos. Es la dispersión de los analitos que se da por diferencias de concentración, es el efecto de la mancha, ¿no es cierto? Si yo pongo una mancha, que entendamos una mancha como una solución que tiene una concentración de analitos, ¿no es cierto?, sobre un sólido, esa mancha se va a ir dispersando por diferencias de concentración. Obviamente que en un líquido, esa dispersión es mucho más rápida que en un gas. Perdón, al revés, disculpe. En un gas, perdón, es mucho mayor que en un líquido. ¿Por qué? Porque los gases tienen mayor cinética. Entonces, la difusión por concentración de un gas es mucho más rápida que en un líquido. Entonces, es probable que si uno superpusiera acá las curvas de cromatografía gaseosa respecto de cromatografía líquida en esta zona, las curvas de cromatografía líquida probablemente sus pendientes de difusión longitudinal son más bajas. ¿Ya? Son más bajas. Las de cromatografía gaseosa son más altas. Entonces, sí, aquí hay más dispersión. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que en cromatografía gaseosa la resistencia al transporte de masa en general es menor que en cromatografía líquida. La difusión longitudinal, por el contrario, es mayor en cromatografía gaseosa que en cromatografía líquida. Y la tercera zona que hay que analizar, que es esta, ¿no es cierto?, que es la difusión turbulenta. Recordemos que la difusión turbulenta es la que se da producto de los distintos caminos que puede tomar un analito a lo largo de la columna cromatográfica, ¿no es cierto? Y nosotros vimos que en cromatografía líquida eso depende del diámetro de partícula. Pues bien, vamos a ver a continuación que esta zona es mucho más baja en cromatografía gaseosa, es decir, tiene una menor dispersión, que en cromatografía líquida por la naturaleza de la columna. O sea, piensen ustedes que, me voy a hacer aquí un... esto hay que razonarlo, ¿eh? Imagínense que este es el diámetro de una columna de cromatografía líquida, supongamos que esto fuese el diámetro del cilindro, y voy a poner otro por acá, y supongan que este es el diámetro de una columna de cromatografía gaseosa, ¿ok? El que está en rojo. Entonces, pregunta,
Y aquí piénsenlo así como un fenómeno de partículas. ¿Dónde creen ustedes que va a haber más dispersión? ¿En una columna de mayor diámetro o en una de menor diámetro? A ver si entienden la lógica. ¿Me entienden la pregunta, no? Repito, miren, lo voy a repetir incluso con un poquito más de información. Supongan que ustedes tienen 10 partículas de analito, ¿ok? Y esas 10 partículas de analito, incluso sabe que voy a sacar este círculo del medio y lo voy a poner acá al lado, para que no se mezcle, ¿ya? Voy a repetir la pregunta, pero déjenme repetir el ejercicio. Entonces, supongan que ustedes tienen 10 partículas de analito que inyectan a una columna, ¿ok? Esas 10 partículas de analito la pueden inyectar en una columna que tiene un diámetro mucho más grande, como los de cromatografía líquida, ¿ok? Y supongo que aquí están las 10 partículas de analito, las voy a tratar de dibujar. Aquí está partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a hacerlo como línea, 8, 9, 10. Ahí tienen 10 partículas de analito inyectadas en una columna de un diámetro grande, como las de cromatografía líquida, diámetros de milímetro. Ustedes tienen las mismas 10 partículas, pero inyectadas en una columna de cromatografía gaseosa, que tiene un diámetro mucho más pequeño. Ahí están las 10, ¿ya? ¿Dónde hay más dispersión? ¿En la columna de la izquierda o la de la derecha? Se fijan que es la de mayor diámetro, se fijan, aquí hay mucho más dispersión de partículas. A ver, voy a marcarlo en rojo, ¿no es cierto? La dispersión natural que se da en las partículas cuando tienen un diámetro mayor para moverse es mucho mayor en la columna de la izquierda, por cuanto tiene un diámetro mayor para dispersarse, que en la columna de la derecha, ¿ok? Entonces, existe mucho esfuerzo por hacer las columnas lo más estrechas posible en diámetro. ¿Por qué? Porque así uno reduce las dimensiones de la columna y por lo tanto reduce las distintas trayectorias que podrían tomar los analitos. O sea, sería ideal, por ejemplo, tener una columna que ocluya el analito casi al tamaño de Armstrong. Eso sería como lo ideal, de forma que una molécula pueda estar ahí poco más que caminando derechito por un tubo, ¿ya? Y no se pueda mover ni a la izquierda ni a la derecha. Eso sería como el caso ideal. Ahí no habría dispersión de partículas producto del fenómeno del diámetro de esta, ¿ok? Entonces, mientras más grande es la columna en términos de su diámetro, mayor probabilidad hay de dispersión, es decir, mayor difusión turbulenta, ¿ya? Por otro lado, si la columna es más estrecha, ¿no es cierto?, las trayectorias que podrían tomar, las distintas trayectorias se vuelven muy homogéneas. O sea, piensen ustedes en la columna ideal. La columna ideal sería una cosa así. Un cilindro, ¿no es cierto?, muy estrecho, tan estrecho que sea del tamaño casi de la partícula de analito. Si esta fuese la partícula de analito, ¿no es cierto?, aquí iría una, aquí iría otra, aquí iría otra, y avanzarían, ¿no es cierto?, súper ordenadamente. ¿Ok? Entonces no habría dispersión por diferencias de trayectoria, porque estas partículas de analito literalmente no podrían moverse hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? No habría dispersión ni hacia allá ni hacia acá. ¿Okay? Esa sería como la situación ideal, ¿ya? Obviamente que para eso habría que tener una columna del tamaño de Armstrong, que es el tamaño de las partículas atómico-moleculares, ¿ya? Lo más estrecho que se ha conseguido a nivel comercial es esto, un diámetro de micrómetros. Por ejemplo, típica ancho de una columna cromatográfica de hoy en día, estamos hablando de 2 micrómetros, por ejemplo. Yo he visto algunas hasta de 0,1 micrómetro. Eso es lo más estrecho que se ha conseguido, ¿ya? ¿Para qué se hace eso? Para bajar la difusión turbulenta, que es esta zona que está acá abajo, que es la que le acabo de marcar acá, la difusión turbulenta. Mientras más estrecha es la columna, va bajando esto.
¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Sí, mira, lo voy a explicar con un... creo que tengo otra diapo donde muestro fotos de las columnas. Miren, denme un segundo. Fíjense. Aquí hay una foto muy antigua. Miren, acá. Ya, denme un segundo. Voy a borrar acá. Entonces, fíjense. Aquí en la fotografía de arriba a la derecha, ¿no es cierto?, se muestra lo que yo les decía, cómo es una columna de cromatografía gaseosa, ¿ok? Como yo le mencioné, una columna se le llama capilar, son literalmente capilares que se pueden enrollar. Ahora, recordemos dos cosas, fíjense, y aquí les voy a explicar de nuevo todo este tema que acabo de decir. Cuando uno quiere pensar la forma de incrementar la resolución, supongan que yo quiero la máxima resolución posible. Recuerden que eso no siempre es bueno, pero supongan que ustedes quieren eso. La máxima resolución posible. ¿Cómo uno puede incrementar la resolución? Y aquí voy a explicar de nuevo, pero de lo macro a lo micro. ¿Ya? Lo que hice anteriormente fue de lo micro a lo macro. ¿Ya? ¿Cómo podemos incrementar la resolución? De acuerdo a la expresión de Bunnell, ¿no es cierto? Hay varias formas de incrementar la resolución, pero lo que tiene que ver con las columnas, con la física de las columnas, ¿no es cierto? La resolución se incrementa incrementando la eficacia, n. ¿Ya? Si yo incremento n, incremento la resolución. Ahora, el problema está que n no es una variable independiente. Yo no controlo n, yo controlo otras variables que como efecto me afectan n, ¿no es cierto? ¿Cómo yo incremento n? A ver, ¿cómo yo incremento el número de platos teóricos equivalentes? A ver si se recuerdan de la teoría. ¿Cómo lo hago? Una forma es, como dice Valentina, incrementando el largo de la columna. Es decir, para yo incrementar n, ¿cierto?, me busco columnas que tengan un largo mayor. Ahora, hasta ahí suena bien, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa con cromatografía líquida? Este es un dato que yo se los dije, pero si no se recuerdan, se los voy a volver a repetir. Las columnas más largas en cromatografía líquida, las más largas que al menos que yo he visto que se venden, son de 30 centímetros. ¿Ok? Y uno puede decir, pero ¿por qué no hay columnas de 1 metro? De 10 metros, de 100 metros. Es porque mientras más larga es la columna, se requiere más presión para que la fase móvil mantenga un flujo. Es decir, ya sobre 30 centímetros, la bomba requeriría demasiada presión para mantener un flujo. Entonces, hasta 30 centímetros normalmente dan los equipos, porque más que eso las bombas no aguantan. ¿Ok? Y el tema de la presión es complicado porque, como yo le decía, como las soluciones acuosas son viscosas, ¿no es cierto?, tienen resistencia a fluir y por lo tanto, bueno, se requieren altas presiones. Sin embargo, como los gases no tienen este problema de la viscosidad, ¿no es cierto?, yo en cromatografía gaseosa, por ejemplo, puedo tener una columna de un largo de 100 metros y eso es normal. ¿Ok? Entonces, primer efecto, se logran mucho mejores resoluciones en cromatografía gaseosa que en cromatografía líquida en general, por cuanto yo tengo columnas más largas. Y la segunda forma de aumentar el N, como dice Liliana, ¿no es cierto? La segunda forma de aumentar el N, sin aumentar el largo necesariamente, es disminuyendo H. ¿Ok? Es decir, si yo fijo condiciones de elusión con un H muy pequeño, ¿ok?, yo voy a incrementar N. Recordemos de dónde sale esto, de que el número de platos teóricos equivalentes, ¿no es cierto?, es igual al largo de la columna dividido por la altura del plato teórico equivalente. Si yo disminuyo la altura del plato teórico equivalente, voy a aumentar el número de platos. Ahora,
Pero nuevamente nos topamos con lo siguiente. La altura del plato teórico equivalente no es una variable independiente. Es una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Y aquí viene el tema de la curva de Van Dinter. Depende de las variables de Van Dinter, ¿ya? ¿Cuáles son las variables de Van Dinter? Y aquí lo voy a poner acá. Curva de Van Dinter. Depende de dos, ¿no es cierto? Una, como dice Gonzalo, ¿no es cierto? Depende de la velocidad lineal, que es proporcional al flujo de la fase móvil, ¿no es cierto? Aquí está H. Y la segunda, que no aparece en el eje X, ¿no es cierto? Porque está implícita en la curva, es que recordemos que esta es la curva de Van Dinter, ¿ya? La curva de Van Dinter, recordemos que tiene tres zonas, ¿ya? De esas tres zonas, hay dos que dependen de la velocidad lineal. Aquí lo voy a marcar en negro. Está la zona dependiente positiva, que es esta, ¿no es cierto? Que esta zona es igual a una constante por la velocidad lineal, se le llama CU, ¿no es cierto? C mayúscula U. Esa es la zona de resistencia al transporte de masa, ¿ya? Esa zona, ¿por qué depende de la velocidad lineal? Porque recuerden, ¿cuál era el fenómeno de resistencia al transporte de masa? Es el fenómeno que nos dice que mientras más lenta sea la cinética de distribución entre fase estacionaria y fase móvil, ¿no es cierto?, peor es el efecto de la velocidad lineal sobre la altura, por cuanto, y nosotros esto lo vimos en un video, no sé si se recuerdan, si yo incremento demasiado la velocidad lineal, en un proceso en donde aquí está la partícula de fase estacionaria, el analito A, ¿no es cierto?, va, se retiene en la fase estacionaria, vuelve hacia la fase móvil, y ahí avanza con el flujo de la fase móvil, ¿no es cierto? Si este proceso es muy lento y el flujo es muy grande, el analito se va a retrasar respecto de los analitos que nos están reteniendo, ¿ya? Entonces, mientras más lenta es esta cinética, ¿ok? Mientras más lenta es esta cinética, voy a marcar acá. Mientras más lenta es esta cinética, la de distribución, la probabilidad de que un analito se retrase respecto a las otras partículas de este analito es mayor. Entonces, claro, ¿dónde la cinética es más lenta? En gases o en líquidos, claramente en líquidos, ¿cierto? La cinética de distribución de un gas es mucho más rápida que en un líquido. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que el efecto de la velocidad lineal sobre la resistencia al transporte de masa también existe, ciertamente, pero tiene una pendiente más baja en cromatografía gaseosa. ¿Ya? De hecho, en muchos gráficos de Van Dinter de cromatografía gaseosa esta pendiente pareciera que es cero, o sea, pareciera que esto sigue así. ¿Ya? Ese es un tema. No sé si me entienden hasta ahí. Porque son tres cosas las que tengo que explicar, ¿ya? Estoy explicando por qué en cromatografía gaseosa la pendiente de resistencia al transporte de masa es más baja. Primera cosa que tengo que explicar, ¿ya? Dudas, consulta hasta ahí, antes de avanzar, por favor. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo de la pendiente, por favor? Ya, lo que pasa es que recuerden que esta pendiente que está acá refleja qué tanto afecta la velocidad lineal a la altura del plato teórico equivalente. Y aquí lo voy a explicar al revés, fíjense. Acá. Si una pendiente, bueno, voy a ponerlo aquí, asumamos que lo pongo en azul. Si una pendiente de esta zona es menor, ¿qué significa? Que si yo incremento la velocidad lineal, va a incrementar la altura. O sea, en ambos casos, la pendiente en roja y en azul, son pendientes positivas. ¿Qué quiere decir? Que a mayor velocidad lineal, mayor altura del plato teórico equivalente, menos resolución. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo una pendiente es mayor o menor? Es mayor o menor dependiendo de la cinética del proceso. Porque recordemos, y aquí por favor, si no se acuerdan del proceso, me dicen para explicar el proceso, porque para entender el efecto de la pendiente sobre H hay que entender en qué consiste la resistencia al transporte de masa. Y eso en qué consiste el proceso. Nosotros vimos en el curso, ¿no es cierto?, que la resistencia al transporte de masa, ¿qué es? Y aquí, miren, denme un segundo acá.
La resistencia al transporte de masa, ¿qué es lo que es? Voy a hacerlo acá abajo. Es que yo tengo una fase móvil que tiene un flujo, ¿ok? Que tiene un flujo. Yo tengo un analito que, voy a ponerlo acá. Acá. Yo tengo un analito que está eluyendo, ¿no es cierto? Pero ese analito está eluyendo con otras partículas de analito. ¿Ok? Y aquí voy a poner varias partículas de analito que están eluyendo, ¿ya? Ahora, de todas las partículas de analito que están eluyendo, algunas se van a ir reteniendo en la fase estacionaria y otras van a permanecer en la fase móvil. Entonces, si estas partículas de analito que están eluyendo, ¿no es cierto? Y supongan que me fijo yo en una de estas, una partícula de analito que la voy a encerrar acá en rojo, ¿no es cierto? Entonces es como que le voy a tomar una foto a una partícula de analito, le voy a tomar una foto a esta partícula de analito y voy a seguir su trayectoria, ¿ok? Pues bien, esta partícula de analito, en algún momento del proceso, esto es como una película, ¿no es cierto?, se va a retener en la fase estacionaria, ¿ok? Y va a volver a la fase móvil. Si ese proceso dura, supongamos, un segundo, o dura 5 segundos, no es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el proceso dura un segundo, el analito, cuando vuelva a la fase estacionaria, ¿no es cierto? Perdón, cuando vuelva a la fase móvil, estos analitos que están acá, ¿no es cierto? Y aquí déjenme ver si es que lo puedo marcar, ya van a haber avanzado un poco, ¿ok? Bueno, aquí quería marcar este otro. Un segundo ahí. Estos analitos van a haber avanzado un poco. Por lo tanto, este analito cuando volvió, después de un segundo, quedó retrasado un poco, quedó en tercer lugar, ¿no es cierto? Si este proceso toma 5 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Espérense, déjenme checar esto acá. Si este proceso dura 5 segundos, ahora estos analitos van a estar por acá abajo. A ver, siempre me pasa esto. Acá. Este analito van a estar por acá abajo, y en 5 segundos este analito va a volver muy retrasadamente, y fíjense que la dispersión que ocurre debido a que en el segundo caso el proceso es más lento, la dispersión es mucho mayor. ¿Me siguen? Y esa dispersión es mayor altura del plato teórico equivalente. Entonces, cuando ustedes me preguntan por el tema de la pendiente, lo que les estoy diciendo yo es que cuando los procesos son más lentos, es decir, toma más tiempo que el analito se retenga y vuelva a la fase móvil, eso se refleja en una pendiente mayor, que sería la pendiente roja, esta que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más incrementa la velocidad lineal, la dispersión va a ser aún más, porque en la pendiente roja muestra que el analito es más lento en su proceso de distribución, en su resistencia al transporte de masa. ¿Cuál de las dos sería cromatografía gaseosa? ¿El proceso que toma 5 segundos o el proceso que toma 1 segundo? Lo que hemos dicho en este curso es que la cromatografía gaseosa sería un proceso más rápido. Sería un proceso de cinética mayor, porque los gases tienen mayor cinética. O sea, Liliana, mira, más que porque los gases tienen cinética más homogénea, es porque tienen cinética más rápida. Aquí estamos partiendo del supuesto que la cinética es igual para todas las partículas de analito, que no es distinta, pero sí es mayor. O sea, los gases son más rápidos que los líquidos. ¿Ok? Entonces, claro, a un gas le va a tomar mucho menos tiempo retenerse y volver a la fase móvil que a un analito en estado líquido. ¿Ok? Sí, mira, esto ustedes se lo pueden imaginar, o sea, imagínense que ustedes van en una carrera, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto que cuando la gente está en estas carreras largas hay gente que les da agua, ¿ok? En el camino, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo una persona que es lenta para agarrar el vaso de agua, tomárselo y seguir corriendo, que una persona que es rápida, ¿ok? Si una persona está corriendo junto con los demás, ¿no es cierto? Y de repente se detiene en el camino a tomar agua y se demora 30 segundos en tomarse el vaso y volver, los compañeros ya van por ahí adelante, ¿ya? En cambio, si esa persona va, toma el vaso, se lo traga en 2 segundos y vuelve, obviamente que va a haber una dispersión, pero mucho menor. El grupo avanzó, sí, pero no se distanció tanto. Esa es la diferencia entre tomarse un vaso rápido y tomarse un vaso lento. Jamás he hecho eso yo no soy pésimo para correr, ¿ya? Entonces, claro, ahora piensen ustedes en el caso contrario.
ya, supongamos que esta persona, independiente que sea lenta y rápida, se demora un tiempo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que el grupo esté corriendo a velocidades muy grandes a que el grupo esté corriendo a velocidades muy lentas. Si una persona se demora un segundo en tomarse el vaso de agua, pero el grupo va corriendo a 10 kilómetros por hora y repetimos el experimento a 20 kilómetros por hora, a pesar que la persona se toma el vaso en el mismo tiempo, con la misma velocidad, la dispersión va a ser mucho mayor si el grupo andaba corriendo más rápido que andaba corriendo más lento. No sé si me sigue. Entonces, Sí, la profe, ahora analogía... me quedó más claro. Gracias. Claro, ok, entonces la analogía es válida de estos dos puntos de vista. Nosotros aquí estamos hablando no tanto del efecto de la velocidad lineal. Supongamos que la velocidad lineal, el flujo es el mismo. O sea, el grupo está corriendo a la misma velocidad. Estamos hablando de la velocidad del analito en distribuirse. O sea, es como análogo a la velocidad que le toma tomarse el vaso de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los gases, análogo a la carrera, ¿no es cierto? Se toman el vaso de agua al tiro, rápido. Los líquidos no, se demoran más. ¿Ok? Yo sé que esto es complicado porque aquí hay que imaginarse partículas microscópicas que generan un efecto macroscópico. Este es uno de los desafíos de enseñar cromatografía, ¿ya? Como ya les mencionaba, yo estaba metido hasta en proyectos de educación por esto, porque es súper complicado hacer la conexión entre tres cuestiones que están descritas en toda la ciencia de la química, pero que en cromatografía líquida es particularmente difícil. Es hacer el tránsito entre lo simbólico, que son estos términos que están acá, H, N, ¿no es cierto? Lo microscópico, que aquí no aparece en esta diapo, ¿no es cierto? Aquí serían las partículas de analito que están acá reteniéndose y volviendo a la fase móvil, y lo macroscópico, ¿no es cierto?, que sería, digamos, el efecto sobre una pendiente, sobre un pico cromatográfico más estrecho o más grueso, ¿no es cierto? Ese proceso hay que tratar de conectarlo, y es difícil, ¿ya? Así que no tengan miedo en hacer preguntas ni nada, ¿ya? Es difícil, es muy difícil, y los libros nos ayudan mucho. Profesor, una consulta. ¿Sí? Recién para manipular los efectos del gas de arrastre, usted nombró que se podían efectuar gradientes de temperatura. Sí. Al momento aquí de considerar como el volumen relativamente constante, se genera un efecto obviamente en la presión. Eso, la presión el efecto de la presión se trata de mantener constante o también es variable. Ya, mira, aquí en cromatografía gaseosa, por lo menos en los manuales que hay y en la operativa de los instrumentos, no se habla de la presión. O sea, la presión no es una variable limitante, porque los gases, como tienen una muy baja viscosidad, prácticamente no generan caídas de presión. Disculpa. Por el contrario, sí hay límites a la temperatura. ¿Por qué? Porque hay un punto en donde las columnas se empiezan a vaporizar. La mayoría de las cromatografías gaseosas rara vez superan los 300 grados como tope máximo de temperatura. Y no tiene que ver con la presión, tiene que ver con la estabilidad térmica de los materiales. ¿Ok? De hecho, la gente que tiene experiencia en cromatografía gaseosa se da cuenta cuando la temperatura se está pasando porque la punta de las columnas cromatográficas comienza a carbonizarse con el tiempo. No es que se prendan así como un asado, no, sino que se van poniendo negras de a poco. Y normalmente les van cortando las puntas quemadas, así es como que quien corta, no sé, por las puntas de los pelos quemados, así es lo mismo, ¿ya? Ahora, sí tú tienes razón que hay una relación obviamente entre temperatura y presión interna por la expansión de los gases y todo el cuento. Antiguamente eso afectaba como a los cálculos de los tiempos de retención, o sea, tú cambiabas la temperatura y te cambiabas los tiempos de retención, y de hecho está bien, te cambian por varias razones. Una de ellas es por la dilatación de los gases y todo el cuento. Pero afortunadamente la tecnología eso como que lo tiene muy controlado. Ahora los flujos se pueden medir, los tiempos se pueden medir electrónicamente, y ya nadie anda preocupado de estas caídas de presión. Antiguamente había que hacer como factores correctivos de la temperatura y la expansión de los gases para corregir los tiempos de retención. Hoy en día ya no es necesario eso. De hecho, ustedes no se extrañen que si ustedes toman un libro de cromatografía gaseosa, como los libros en español son tan antiguos y desactualizados, van a venir unos cálculos
de corrección de volúmenes de retención por la expansión de los gases. Nadie pesca eso hoy en día, nadie. ¿Ya? O sea, no tomen en cuenta esos contenidos ya ancianos. ¿Ya? Más dudas, por favor, consulta. Bueno, y lo que me quedaba pendiente, ¿no es cierto?, era lo siguiente, que ya explicamos, ¿no es cierto?, obviamente que esto es difícil, explicamos por qué la cromatografía gaseosa tiene menos problemas que la cromatografía líquida en la zona de Van Dinter que está marcada acá, resistencia al transporte de masa, ¿no es cierto?, porque los gases tienen cinética más elevada. Pero debido a esa misma cinética más elevada, ¿no es cierto?, la cromatografía gaseosa tiene más problemas acá, en la zona de difusión longitudinal. Recordemos que la difusión longitudinal, como yo le había dicho, es el efecto de mancha, es decir, si yo tengo aquí una partícula de fase estacionaria, y esa partícula de fase estacionaria tiene en contacto un fluido, en este caso gaseoso, que tiene una concentración de analito. En función del tiempo, esta mancha, por así decirlo, se va a ir expandiendo por difusión por concentración, ¿ok? O sea, va a ir dispersándose. Y obviamente que la dispersión de partículas de analito en un fluido es mucho más rápida en un fluido gaseoso que en un fluido líquido. Entonces, las pendientes de la difusión longitudinal en cromatografía gaseosa respecto a la cromatografía líquida, ¿no es cierto?, sería una pendiente mucho mayor en cromatografía gaseosa, ¿ya? O sea, la de cromatografía líquida, por ejemplo, estaría, voy a cambiarle el color para que no lo confundan con esta. Supongamos que lo pongo aquí en café, ¿no es cierto? La pendiente de difusión longitudinal en cromatografía líquida estaría mucho más abajo que en cromatografía gaseosa, que tiene una pendiente muchísima más pronunciada, ¿ya? Por la cinética que acabamos de decir. Y el tercer aspecto, como yo les mencionaba, que es este es el clave, ¿ya? Las curvas de cromatografía líquida, si es que yo las quisiera dibujar en otro color, ¿no es cierto? Supongamos que la dibujo en azul. Las curvas de cromatografía líquida son más o menos así. Serían con una pendiente de difusión longitudinal menor, ¿ok? Con una pendiente de resistencia al transporte de masa mayor, pero con una difusión turbulenta, que es esta zona, siempre más alta que en cromatografía gaseosa. En cromatografía gaseosa, de hecho, si uno dibujara las curvas a escala, tendría que ser una cosa como así. Así y así, una cosa así. Una cosa muy pronunciada, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir recién. O sea, las columnas de cromatografía gaseosa son muchísimo más estrechas en tamaño. Fíjense que aquí hay, estas son columnas antiguas, son columnas de 0,2 milímetros de diámetro. Ustedes vieron que los diámetros que trabajábamos en cromatografía líquida normalmente eran 5 milímetros, 10 milímetros. Estos son 0,2 milímetros, 200 micrómetros. Hay columnas mucho más estrechas incluso. Bueno, el hecho de que sean columnas más estrechas, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que explicamos recién. Es decir, cuando yo tengo partículas de analito dispersas en un radio mayor, no sé, tengan en cuenta que el radio de una columna de cromatografía líquida, y aquí voy a exagerar, si estas son las columnas de cromatografía gaseosa, las que aparecen ahí en la figura, ¿no es cierto?, y yo tuviera que graficar a escala una columna de cromatografía líquida, que debiese ser por lo menos unos 10 veces ese valor, estamos hablando que los diámetros de la columna de cromatografía líquida se escaparían de la figura, serían más o menos así, escapadas de la figura, ¿ya? Y claro, partículas de analito se pueden dispersar mucho más en un área mayor que en un área menor. Y la difusión, y la difusión turbulenta es la dispersión natural que hay a través de los distintos caminos que tiene un analito a lo largo del proceso de dilución. Entonces, si yo ocluyo el analito a un área pequeña, esos analitos, esas partículas de analitos van a tener menos posibilidad de dispersarse por distintas trayectorias, ¿ya? O sea, piensen ustedes, supongan que ustedes, miren, una analogía así, supongan que ustedes están en una sala de clase y ustedes son 30, ¿no es cierto? Y les digo, salgan al pasillo. Si ese pasillo es muy estrecho, donde caen con suerte 4 personas a lo ancho, ustedes se van a dispersar menos que si ese pasillo es enorme, ¿ya?
donde los 30 pueden ir para cualquier lado. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Dudas, consultas. Oye, me asustó el tiempo ya, no lo puedo creer. Bien, me pasé el tiempo porque esto dura hasta las 8, hasta las 9:35, ¿no es cierto? Dudas, por favor, consultas. Antes de terminar. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces viendo cromatografía gaseosa más adelante. Vamos a culminar cromatografía gaseosa esta semana viendo un caso, ya que el análisis de ácido graso. Que esa es la costumbre que siempre tenemos en este curso. Ya, vamos a ver mañana vamos a ver el efecto de la temperatura y probablemente el jueves vamos a analizar un caso. ¿Ok? Quedamos aquí entonces. Que estén bien y cuídense, por favor. Saludos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.